Una vez que hemos visto cómo se obtienen las principales magnitudes macroeconómicas o macromagnitudes, que viene siendo lo mismo, vamos a profundizar ahora en el cálculo de una de ellas, que es la producción. Bueno, en realidad todas derivan del cálculo de la producción, del Producto Interior Bruto. Entonces vamos a ver cómo podríamos llegar al cálculo de ese Producto Interior Bruto de una forma de un punto de vista específico, que es a través de la demanda agregada. Y esto es lo que se conoce como el modelo de demanda agregada. Entonces, empezamos por lo primero. Nosotros, siempre que queramos buscar el equilibrio en la economía, vamos a tener que buscar lo que es la parte de la oferta y lo que es la parte de la demanda. ¿Vale? Entonces, la oferta agregada de una economía, ¿qué es? Pues la oferta agregada nos está diciendo la cantidad total de producción que se genera, ¿vale? A la que vamos a llamar I. Y por otro lado, vamos a tener la demanda agregada, que es lo que da nombre a este modelo, que la demanda agregada representa la cantidad de producción que los distintos agentes quieren demandar o quieren comprar. O sea, básicamente nos está diciendo la parte que cada uno de los agentes en economía va a gastar, digamos, ¿vale? Y aquí tendríamos varios componentes. Tenemos el consumo, tenemos la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. De forma que podemos decir que la demanda agregada es el conjunto de todos estos elementos. Sería consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones y ojo porque las importaciones irían restando. Si decimos que por un lado tenemos la oferta y por otro lado tenemos la demanda, ¿cuál es la condición de equilibrio en la economía? La condición de equilibrio es que la oferta sea igual a la demanda. Es decir, la producción va a coincidir con la demanda agregada. Antes de ver lo que es el equilibrio, digamos, total de este modelo, vamos a ver una a una las distintas funciones que componen esta demanda agregada. Y vamos a empezar por el consumo. ¿Qué nos determina la función de consumo? La función de consumo nos dice el consumo que hay para cada nivel de renta disponible. Es decir, básicamente nos está comentando esta función cuál es la parte de la renta disponible que a los individuos les gustaría comprar. ¿Vale? La fórmula de la función de consumo la podemos expresar tal cual aparece aquí. Tiene una parte que es lo que se conoce como consumo autónomo, que es esta C que lleva la rayita encima. El consumo autónomo es la parte del consumo que no depende de la renta, es decir, pues lo que estamos gastando de dinero que tengamos ahorrado, que nos han regalado, una herencia, o sea, todo lo que no depende realmente de la renta disponible. Entonces tenemos por un lado esa parte que es el consumo autónomo, la parte que no depende, ya digo, de la renta disponible, y luego tenemos una segunda parte en la función que tiene dos componentes. Por un lado está I sub D, que I sub D es la renta disponible, que la renta disponible, ¿qué es? Pues la renta que realmente podemos gastar. Es decir, si a la renta le quitamos lo que le hay que pagar al Estado, los impuestos, y le sumamos las ayudas, transferencias que el Estado nos da, entonces tendríamos la renta disponible. Vamos a ver ahora en un momento la fórmula. Esa sería una parte de ese segundo apartado del consumo, digamos. Y el otro elemento que aparece aquí es esa C minúscula, que es lo que se conoce como la propensión marginal a consumir o propensión marginal al consumo. La propensión marginal al consumo lo que nos va a decir es qué parte de la renta disponible vamos a gastar en consumo. Bueno, mejor dicho, por cada euro que aumenta nuestra renta disponible, ¿cuánto va a aumentar el consumo? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos aquí lo que sería la propensión marginal a consumir. Aquí en la propensión marginal al consumo me faltaría una B. En la fórmula, ¿vale? Es el incremento del consumo entre el incremento de la renta disponible. ¿Por qué a veces se escribe con I y otras con I sub D? A veces se pone la renta disponible y otras veces no, porque dependiendo de si en el modelo tenemos o no sector público, pues si no hay sector público, la renta y la renta disponible coinciden. Pero bueno, no me quiero meter en eso. Nosotros lo hacemos siempre con respecto a la renta disponible. También se puede definir lo que es la propensión media a consumir. La propensión media a consumir, ¿qué nos dice? Pues es la proporción de renta que se consume, de renta disponible otra vez, ¿vale? ¿Y qué es esto de la renta disponible? Pues la renta disponible es la diferencia entre la renta, los impuestos y le sumamos las transferencias. Es decir, tenemos por aquí las transferencias y tenemos los impuestos. Que los impuestos, en principio, vamos a suponer que son una proporción de la renta, es decir, T por I. ¿Vale? La T minúscula es el tipo impositivo, el porcentaje de renta que hay que pagar como impuestos. Eso sería la renta disponible. Teniendo en cuenta que una parte de la renta disponible la vamos a consumir,
¿Qué es lo que va a pasar con la otra parte, con la que no se consume? La parte que no se consume se va a ahorrar, es decir, la renta disponible se va a dividir en dos partes, la parte que se consume y la parte que es ahorro privado. Entonces, podemos definir la función de ahorro privado a partir de la función de consumo, porque al final, como la renta disponible es la suma de los dos, consumo y ahorro privado, el ahorro privado es la renta disponible menos el consumo y podríamos llegar a una fórmula similar a la que tendríamos para la función de consumo que veíamos antes, pero desde el punto de vista del ahorro. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Pues con signo negativo nos aparece el consumo autónomo, que cuando está con signo negativo, lo que está representando es el ahorro autónomo. ¿Por qué lleva signo negativo? Pues básicamente yo lo decía antes, es decir, cuando nosotros estamos haciendo consumo autónomo, estamos gastando de ese dinero que no depende de nuestra renta, que fundamentalmente es dinero que tenemos ahorrado. ¿Vale? Entonces, tendríamos ahí el ahorro autónomo. Y la otra parte, ese 1 menos C que nos aparece aquí, es la propensión marginal al ahorro. La propensión marginal al ahorro, igual que la del consumo, lo que nos va a decir es por cada unidad, digamos, de renta disponible que tenemos, cuánto va a aumentar el ahorro. Y siempre se tiene que cumplir que la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar van a sumar 1, es decir, lo que comentaba antes. Nosotros el dinero que tenemos lo vamos a repartir, la renta disponible la vamos a repartir entre consumo y ahorro, siempre. O dedicamos a consumo o dedicamos a ahorro. Por eso las propensiones tienen que sumar 1, porque si está aumentando 1 euro nuestra renta, una parte de ese euro se irá para consumo, otra parte se irá para ahorro y ya está, no hay más opciones, ¿vale? Entonces, o aumenta el consumo o aumenta el ahorro. Bien, pues eso sería lo que tendríamos con respecto a la función de consumo, que para el ahorro también podemos definir lo que es la propensión marginal a ahorrar y lo que es la propensión media al ahorro, que vendría siendo lo mismo. Lo mismo que para el consumo, quiero decir. Luego tenemos una segunda fórmula, digamos, que es la función de inversión. ¿La demanda de inversión qué es? La demanda de inversión son todas las adiciones deseadas o demandadas por parte de las empresas al capital físico y a sus existencias. Es decir, todo lo que es, así de forma muy sencilla, compra de maquinaria, compra de fábricas o incluso compra de vivienda y modificación de inventarios, ¿vale? O sea, cambio en las existencias que tienen las empresas. Todo eso se considera demanda de inversión. Igual que en el consumo, la inversión tiene una parte que es autónoma, que es lo que se conoce como inversión autónoma, que es la que no depende ni de la renta ni de ninguna otra variable, y luego tiene otra parte que depende negativamente del tipo de interés. Entonces, en concreto, la fórmula de la inversión que nosotros vamos a manejar va a ser esta. Una parte que es la inversión autónoma, que va a ser pues esta I con la rayita encima. En general, las variables que son autónomas o que son exógenas llevan una rayita encima. Y luego la otra parte que depende negativamente del tipo de interés, ¿vale? De hecho, nos aparece ahí B por I y la B lo que representa es la sensibilidad de la inversión ante cambios en el tipo de interés. Es decir, cómo le afectaría a la inversión los cambios en el tipo de interés. El siguiente elemento que teníamos en este modelo era el gasto público. ¿El gasto público qué es? El gasto público es la compra de bienes y servicios que hace el Estado. Aquí es importante porque antes mencionamos las transferencias y hay que diferenciar lo que es el gasto público de las transferencias, ¿de acuerdo? Siempre lo repito. En todas las veces que se menciona el gasto público, que se mencionan las transferencias, lo repetiré. Y es que el gasto público es aquello que el Estado quiere como contraprestación de algo, es decir, pues le paga los salarios a los trabajadores para que a cambio los trabajadores trabajen, ¿vale? Realicen su trabajo. Mientras que las transferencias son una distribución de renta, es decir, simplemente le estamos dando dinero a alguien pues para que tenga un determinado nivel de renta, pero no para que haga algo a cambio. Entonces, volviendo a este modelo de demanda agregada, nosotros vamos a suponer que el gasto público es una variable exógena, básicamente porque no podemos controlarla de ninguna forma. Es decir, el modelo de demanda agregada lo que plantea es que el gasto público es una decisión del Estado, por lo tanto, a la hora de trabajar con él, pues es una variable exógena, es algo que nosotros no vamos a controlar. Luego tenemos las exportaciones netas. Las exportaciones netas son dos componentes que hacen referencia a las relaciones con el exterior. En realidad, las exportaciones netas, que podemos llamar XN, son exportaciones menos importaciones. Y tanto una como la otra vamos a considerar
que son variables exógenas, ¿vale? Por eso, tanto para las exportaciones como las importaciones le pongo la rayita encima, ¿de acuerdo? Porque son variables exógenas, variables que nosotros, como nos pasaba con el gasto público, tampoco vamos a poder controlar. Bien, pues una vez que hemos visto todos los componentes de la demanda agregada, tenemos aquí, os he hecho como un cuadrito o un modo recordatorio de todas las fórmulas que hemos ido desarrollando. Demanda agregada, consumo, inversión, transferencias, la renta disponible y luego el gasto público, exportaciones e importaciones que son constantes. Lo único que puede darse el caso que en algún ejercicio puntual pueda ser diferente es la parte que se refiere a los impuestos, ¿vale? Que nosotros hemos supuesto que los impuestos serán siempre dependientes de la renta, pero incluso podríamos tener impuestos fijos, ¿vale? Entonces, algunas veces, pues a la hora de pediros un ejercicio, pues os dirán, los impuestos son, y os dice 3 o 7. Bueno, pues suponéis que los impuestos son fijos y ya en lugar de poner T por I, pues serían el número que os diga. ¿Cómo llegamos al equilibrio con todo esto? El equilibrio en principio, lo decíamos al principio, valga la redundancia, es el punto en donde coincide la oferta y la demanda. Pero hay otra forma de expresar el equilibrio que es a través del flujo circular de la renta, que nosotros en realidad ya hablamos de él, que decíamos, bueno, lo veíamos de forma muy sencilla, simplemente con familias y empresas, y decíamos que, bueno, que todo el dinero que entraba en la economía coincidía con todo el que salía, es decir, al final lo que nos decía ese flujo circular de la renta era que el dinero nunca se iba, estaba todo el rato circulando de unos a otros. Si complicamos un poco más la ecuación, es decir, entendiendo que tenemos tanto sector público como sector exterior, pues la cosa se complica más. Quiero decir, inicialmente el flujo circular de la renta nosotros lo podemos plantear como la igualdad entre el ahorro y la inversión. Esto es lo que tendríamos si solo hubiese familias y empresas en el modelo. Si ahora añadimos el sector público y el sector exterior, es decir, en el sector público impuestos, transferencias y gasto público y en el sector exterior exportaciones e importaciones, esa igualdad de ahorro e inversión, es decir, todo lo que entra y lo que sale en la economía, pues queda un poco más compleja. En concreto, lo que tendríamos serían todas las entradas en el flujo circular de la renta, que es todo el dinero que está entrando, inversión, gasto público, transferencias y exportaciones, tiene que ser igual a todas las salidas de ese flujo circular de la renta. Para estar en equilibrio, estos dos flujos de entradas y de salidas tienen que ser iguales. Si en algún momento os piden comprobad si se cumple el flujo circular de la renta, pues se trata de comprobar que las entradas y salidas son iguales. ¿Que os lo piden en una economía cerrada? Pues nos olvidaríamos de exportaciones e importaciones, pero por lo demás haríamos exactamente lo mismo. Bien, esta condición de entradas y salidas iguales la podríamos reorganizar un poco y nos quedaría pues un poco diferente. Es decir, tendríamos aquí I menos S, que es el sector privado de la economía, más todo lo referido al sector público, impuestos, transferencias y gasto público, y el sector exterior. Es decir, básicamente lo que nos dice es que el sector interior, por decirlo así, es igual al resultado del sector exterior. En lo que tenemos aquí, I menos S nos está diciendo si hay capacidad o necesidad de financiación en la economía. Cuando nos da un resultado positivo, es decir, cuando la inversión es mayor que el ahorro, el país necesita financiación. Por otro lado, si fuese menor, obviamente tendría capacidad de financiación, no la necesitaría. Por otro lado, la parte del sector público. Si es un resultado positivo, nos está diciendo que hay déficit público, porque si os fijáis en la fórmula, lo que tenemos aquí es que los gastos, gasto público y transferencias, serían mayores que los ingresos, que son los impuestos. Por lo tanto, tendríamos déficit público. Y en el sector exterior, las importaciones menos las exportaciones, perdón, si fuese un resultado positivo, también nos estaría dando déficit, pero en este caso déficit comercial. Por el mismo razonamiento que el del sector público, tenemos los gastos, por un lado, y le estamos restando los ingresos. Por lo tanto, si los gastos son mayores que los ingresos, lo que tendríamos aquí sería un déficit comercial. En cuanto a este modelo de demanda agregada, nos queda por ver una cosa que en realidad vamos a volver a mencionar y a ver un poco más extenso en el módulo 3, ¿vale? Que es el multiplicador del gasto autónomo. El multiplicador del gasto autónomo para lo que nos sirve es para ver cómo varía la producción a la renta. A la producción a la renta habíamos dicho antes que le íbamos a llamar I,
Pues para ver cómo varía esa producción o renta en la economía ante cambios en el gasto autónomo. Este multiplicador sale de la condición de equilibrio. La producción es igual a la demanda agregada. En esa condición de equilibrio, ¿qué ponemos? Pues ponemos la función de consumo, la inversión y luego tenemos el gasto público, exportaciones e importaciones. Haciendo cuentas, y cuando digo haciendo cuentas me refiero a simplemente despejando y de esa fórmula que nos aparece aquí, pero también nos aparece dentro de la renta disponible, pues despejando y de esa fórmula llegaríamos a la expresión que aparece aquí debajo, que es la que nos representa el multiplicador, ¿vale? El multiplicador del gasto autónomo. En concreto, el multiplicador es este primer cociente que nos da aquí, que es 1 entre 1 menos c más c por t, siendo c minúscula la propensión marginal a consumir y t minúscula el tipo impositivo, o dicho de otra forma, el porcentaje de renta que hay que pagar en forma de impuestos. Pues eso es el valor del multiplicador, bueno, el cociente que tenemos ahí, ¿vale? Y la A esa con la rayita que tenemos ahí también en la fórmula es el gasto autónomo. ¿Qué recoge? Pues recoge el consumo autónomo, las transferencias, la inversión, el gasto público, exportaciones, importaciones, es decir, recoge todo lo que hemos visto que era gasto autónomo de la economía, que no dependía de la renta. Eso es el gasto autónomo. ¿Para qué nos sirve el multiplicador? Por lo tanto, pues nos sirve para ver los cambios que se producen en la renta de equilibrio si varía ese gasto autónomo. Y además es importante tener en cuenta otra cosa con respecto a este multiplicador, y es que nosotros estamos dividiendo 1 entre un valor menor que 1, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que tanto la propensión marginal al consumo, que está entre 0 y 1, como el tipo impositivo también va a estar entre 0 y 1, con lo cual el multiplicador, siempre el denominador va a ser más pequeño que el numerador. Es decir, este multiplicador sí o sí va a tomar un valor mayor que 1. Esto lo que significa es que si, por ejemplo, nos dicen, supongamos que, yo que sé, que el gasto público aumenta en 10 unidades. Si el gasto público aumenta en 10, la producción o renta de equilibrio va a aumentar más de 10, precisamente porque el multiplicador va a ser mayor que 1 siempre, ¿vale? El único multiplicador que va a ser un poco diferente es el de las transferencias, porque si os fijáis aquí en el gasto autónomo, las transferencias llevan una C minúscula delante, o sea, está la propensión marginal al consumo multiplicándolas, y entonces el multiplicador se altera. Pero bueno, en general, de momento, con lo que nos tenemos que quedar es con eso, con que es un valor mayor que 1 y que lo que nos va a contar es cómo cambia la renta de la economía ante cambios en el gasto autónomo. Y ya digo, en el módulo 3 profundizaremos un poco más en estos multiplicadores y veremos la diferencia que hay entre que se produzca un cambio pues, en el gasto público o en las transferencias o en los impuestos o en otros de los elementos que forman parte de ese gasto autónomo.